Bienvenidos a Revolución Bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven, proveniente de una ciudad aparentemente común, se convirtió en uno de los pilares más importantes de la iglesia primitiva? Este no es solo un relato más de la Biblia, es la historia de un hombre que, a pesar de su juventud, desafió todas las expectativas para convertirse en líder, maestro y defensor de la fe cristiana. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de Timoteo, un discípulo elegido por el mismo apóstol Pablo para cambiar el curso de la historia cristiana. En este video, no solo conocerás su vida, su conversión y su ministerio, sino que descubrirás cómo su ejemplo puede transformar tu propia fe. Si te apasiona la historia bíblica, el ministerio y cómo podemos aplicar las lecciones de los primeros cristianos a nuestras vidas hoy, te invito a quedarte hasta el final. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Revolución Bíblica y activar la campanita, porque cada semana tenemos contenido que te hará ver las Escrituras desde una perspectiva completamente nueva. No te lo puedes perder. Vamos a adentrarnos en la historia de Timoteo, un hombre que pasó de ser un joven desconocido a un líder que revolucionó el cristianismo. ¡Vamos allá! En las primeras cartas de Pablo, un nombre destaca como uno de los discípulos más cercanos y leales del apóstol, Timoteo. A menudo, Timoteo se presenta no solo como un joven en crecimiento espiritual, sino también como un hombre de confianza para llevar el mensaje del Evangelio a lugares donde la persecución era real y la fe frágil. Su vida, conversión y ministerio reflejan un llamado divino y una fidelidad que no debe ser pasada por alto. Timoteo nació en Listra, una ciudad en la región de Galacia, en el primer siglo, y su vida temprana estuvo marcada por un entorno de fe. Su madre, Eunice, y su abuela, Loida, eran mujeres piadosas que le enseñaron las Escrituras desde su niñez. 2 Timoteo 1, 5. Sin embargo, es importante destacar que su padre era griego, lo que le otorgó a Timoteo una perspectiva única tanto de la tradición judía como de la cultura helénica que dominaba su región. A pesar de la ausencia de una figura paterna en su vida espiritual, el ejemplo de su madre y abuela fue suficiente para que Timoteo desarrollara una fe genuina. El encuentro con el apóstol Pablo, quien lo eligió como compañero de ministerio, cambió su vida para siempre. La primera mención de Timoteo en las Escrituras se encuentra en el libro de los Hechos, donde se nos dice que, al encontrar a Timoteo en Listra, Pablo reconoció en él un joven con un corazón dispuesto para el servicio de Dios. Sin embargo, no fue un encuentro casual. En el contexto de una misión evangelística que Pablo estaba llevando a cabo, Timoteo se convirtió en el discípulo elegido para acompañar al apóstol, convirtiéndose en su discípulo y compañero de viaje. Hechos 16, 1-3. Lo que es fascinante de este encuentro es que Timoteo no fue llamado solo por su destreza o habilidades naturales, sino por su disposición para ser moldeado en el ministerio. Pablo lo eligió, no porque Timoteo ya estuviera formado, sino porque veía en él el potencial para ser un fiel servidor de Cristo. Este llamado a la conversión no se limitó a un simple cambio de creencias, sino que involucró una transformación profunda en la vida de Timoteo, una que lo preparó para enfrentar las dificultades del ministerio con valentía y humildad. El hecho de que Timoteo decidiera acompañar a Pablo no fue una decisión trivial. Implicaba un compromiso de abandonar su hogar, sus comodidades y el nivel de seguridad que su familia le ofrecía. Este paso valiente hacia lo desconocido refleja el tipo de entrega que Cristo espera de aquellos que son llamados a seguirlo. Sin embargo, lo que verdaderamente destacó en la vida de Timoteo fue su carácter. Aunque joven, él no era un discípulo común. Su vida de oración, su dedicación a las Escrituras y su integridad lo marcaron como un hombre digno de confianza para llevar el mensaje de salvación en tiempos difíciles. En esta página, hemos comenzado a entender quién era Timoteo y cómo su vida y su conversión comenzaron en un contexto familiar y cultural único. Pero el camino de su ministerio aún no estaba claro, y la obediencia a Dios sería puesta a prueba de muchas maneras. Así como Pablo reconoció en él un futuro líder, también él tendría que enfrentar los retos de un ministerio que le exigiría más que solo fidelidad. Le exigiría valentía, fe y resistencia. Pronto, veremos cómo esa relación con Pablo se convierte en un modelo de discipulado que Timoteo abrazaría, desarrollando no solo una relación de maestro a discípulo, sino una amistad que reflejaría los valores del reino de Dios. La conversión de Timoteo no fue un evento aislado o de un solo momento, sino una serie de decisiones que tomaron forma a lo largo de su vida. La influencia de su madre y abuela, quienes lo habían criado en la fe, fue fundamental, pero el momento decisivo llegó cuando se unió al ministerio de Pablo.
Este llamado personal de Pablo fue una invitación directa a participar en la expansión del reino de Dios de una manera completamente nueva. El llamado a seguir a Cristo es algo personal, en muchos casos involucra un proceso. Para Timoteo, este proceso comenzó con el testimonio de su familia, pero se profundizó y se hizo más claro cuando Pablo le dio la oportunidad de acompañarlo en sus viajes misioneros. La decisión de unirse a Pablo fue en sí misma un acto de conversión. No solo implicaba un cambio de ubicación geográfica, sino también un cambio profundo en la vida espiritual de Timoteo. Al abrazar el llamado de Pablo, Timoteo estaba dejando atrás lo conocido, enfrentándose a la incertidumbre del futuro, pero confiando plenamente en que Dios estaba guiando sus pasos. Pablo mismo vio en Timoteo un joven lleno de fe y disposición para servir, pero también sabía que la conversión de Timoteo no estaría completa sin un proceso de preparación. A lo largo de su ministerio juntos, Timoteo sería testigo de la obra de Dios de manera directa, lo que le permitiría aprender y crecer en su fe. No solo sería un seguidor pasivo, sino un líder activo en el ministerio. La conversión de Timoteo fue, en cierto modo, un reflejo de la transformación que todos los creyentes deben experimentar al entregarse por completo al llamado de Dios. Es interesante notar que la conversión de Timoteo no fue una experiencia aislada, sino que sucedió en un contexto de comunidad y discipulado. En muchos aspectos, la vida cristiana de Timoteo se construyó en relación con otros. Esto es un recordatorio importante para nosotros. La conversión no es solo una experiencia individual, sino que se da dentro del contexto de una comunidad de fe. Fue en esa comunidad, bajo la tutela de Pablo, que Timoteo se transformó de un joven promesa en un líder cristiano sólido. La conversación con Pablo fue esencial para fortalecer la vida de Timoteo. Sin embargo, la verdadera prueba de su conversión llegó cuando enfrentó las realidades del ministerio. Un líder cristiano no solo se define por su fe, sino por cómo esa fe se pone a prueba en momentos de adversidad. Cuando Timoteo se unió a Pablo, se sumergió en un mundo donde la oposición y la persecución eran comunes. No era suficiente con creer, también debía vivir de acuerdo con la fe que profesaba. Esta fue una lección que Timoteo aprendería de manera profunda. Es importante reflexionar sobre la naturaleza de la conversión en nuestras propias vidas. Si bien muchos de nosotros podemos tener una experiencia de fe clara, la verdadera conversión se refleja en la forma en que vivimos nuestra vida cristiana. Al igual que Timoteo, debemos estar dispuestos a seguir el llamado de Dios, incluso cuando ese llamado implique sacrificios y desafíos. Al continuar con la historia de Timoteo, descubrimos que su conversión fue solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y transformador. Ahora estaba listo para abrazar el ministerio de manera plena, y su relación con Pablo se convertiría en una herramienta crucial para este proceso. El ministerio de Timoteo fue una manifestación clara de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Después de su conversión y su preparación bajo la guía de Pablo, Timoteo no solo acompañaba al apóstol en sus viajes misioneros, sino que comenzó a desempeñar un papel crucial en la propagación del Evangelio. Pablo veía en Timoteo no solo a un discípulo, sino a un compañero de ministerio que pronto asumiría responsabilidades de liderazgo en las iglesias que estaban siendo fundadas en todo el Imperio Romano. Uno de los aspectos más destacados del ministerio de Timoteo fue su capacidad para trabajar en situaciones difíciles. La vida de un misionero cristiano no era sencilla. Pablo y Timoteo se enfrentaron a persecuciones, encarcelamientos y todo tipo de adversidades. Sin embargo, Timoteo, joven y sin experiencia en muchos aspectos, mostró una madurez espiritual y un compromiso con el Evangelio que iban más allá de su edad. Esto se reflejó en la confianza que Pablo depositó en él. En Filipos, por ejemplo, Timoteo fue enviado como representante de Pablo para enfrentar problemas dentro de la iglesia. Filipenses 2, 19-22. Esto no solo muestra la confianza de Pablo en Timoteo, sino también el respeto que los creyentes de las iglesias tenían por él. Un aspecto fascinante de Timoteo como líder es su estilo de liderazgo, basado en la humildad y el servicio. A diferencia de muchos líderes de la época que buscaban la notoriedad o el poder, Timoteo era conocido por su actitud de servicio. Como Pablo, su enfoque era el de ser un ejemplo para los demás en su vida cristiana. Este estilo de liderazgo fue clave para su éxito, ya que pudo ganarse el respeto y la confianza de las iglesias que lideraba. Pablo, al escribir sus cartas a Timoteo, le da instrucciones claras sobre cómo debe conducir su ministerio, enfatizando la importancia de la doctrina pura, la humildad y la disposición para corregir a los que se desvían de la verdad. 1 Timoteo 4, 12-16. A pesar de su juventud, Timoteo era llamado a ser un ejemplo para los demás en su fe, amor, pureza y conducta.
Este llamado a liderar con integridad y ser un modelo de la fe es una de las características más notables de su ministerio. El ministerio de Timoteo también lo llevó a enfrentar desafíos personales. En varias ocasiones, Pablo lo anima a no dejarse intimidar por su juventud o por la oposición que podría enfrentar. 1 Timoteo 4:12. De hecho, el apóstol sabía que Timoteo podría sentirse inseguro debido a las difíciles circunstancias que enfrentaba. Sin embargo, le recordaba constantemente que Dios lo había llamado para esta tarea y que su capacidad para servir provenía del poder de Dios, no de su propio esfuerzo. En estos momentos de dificultad, Timoteo encontró consuelo en las enseñanzas de Pablo y en el ejemplo de su vida. Las cartas de Pablo a Timoteo son una muestra del vínculo profundo entre maestro y discípulo, un vínculo que no solo se basaba en la enseñanza doctrinal, sino en la vida compartida en el ministerio. Estas cartas también reflejan el corazón de Pablo por su discípulo, instándole a perseverar, a no desmayar y a mantener la fe frente a la adversidad. El ministerio de Timoteo es un testimonio del poder del discipulado. A través de su relación con Pablo, Timoteo no solo aprendió lo que era necesario para liderar, sino que también vivió lo que significaba ser un verdadero seguidor de Cristo. Timoteo no fue un líder por su habilidad o su ambición, sino porque se entregó completamente al llamado de Dios y vivió conforme a la enseñanza del Evangelio. A medida que Timoteo seguía desempeñando su ministerio en diferentes iglesias, Pablo continuó siendo su mentor y guía. Pero, como veremos en la próxima página, la vida de Timoteo no solo fue marcada por su relación con Pablo, también enfrentó desafíos que pondrían a prueba su fe y su comprensión del liderazgo cristiano. A pesar de ser un discípulo fiel y un líder prometedor, el ministerio de Timoteo no estuvo exento de dificultades. Como líder joven en una época de persecución, Timoteo enfrentó una serie de pruebas que pusieron a prueba tanto su fe como su resiliencia. A lo largo de su vida, Timoteo tuvo que lidiar con el rechazo, la oposición y las falsas enseñanzas que amenazaban la integridad de las iglesias que él lideraba. Uno de los mayores desafíos para Timoteo fue la constante lucha contra la falsa doctrina. En las cartas de Pablo a Timoteo, vemos cómo el apóstol le instruye sobre la importancia de enseñar la verdad sin concesiones. En 1 Timoteo 1, 3-7, Pablo le recuerda a Timoteo que debe mantenerse firme en la sana doctrina y evitar los mitos y enseñanzas que solo conducen a disputas sin sentido. La iglesia primitiva estaba plagada de doctrinas erróneas que causaban confusión entre los creyentes, y Timoteo debía ser el guardián de la verdad. Esta responsabilidad no solo era una tarea intelectual, sino una carga emocional y espiritual. Timoteo debía tener la valentía de corregir y confrontar a aquellos que se desviaban de la verdad, aun cuando esto pudiera costarle respeto o apoyo. Además de la lucha doctrinal, Timoteo también tuvo que enfrentar la persecución que azotaba a los cristianos en aquellos tiempos. Aunque no se sabe con certeza cuántas veces Timoteo fue perseguido personalmente, las cartas de Pablo sugieren que enfrentó situaciones difíciles debido a su fe. En 2 Timoteo 3:12, Pablo le recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Esta advertencia no era solo una enseñanza teológica, sino una realidad palpable que Timoteo vivió en carne propia. A menudo, los líderes cristianos eran perseguidos no solo por las autoridades romanas, sino también por las comunidades judías que veían en el cristianismo una amenaza a sus creencias tradicionales. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Timoteo se mantuvo fiel. La carta de Pablo a los Filipenses revela que Timoteo no solo era fiel en la adversidad, sino que también tenía un corazón de servicio. En Filipenses 2, 20-22, Pablo describe a Timoteo como un hombre que de la misma manera que yo, tiene un interés genuino por el bienestar de los filipenses. Timoteo no era un líder que se veía a sí mismo por encima de los demás, sino que se entregaba al servicio de los demás con humildad y dedicación. Esta actitud de servicio fue clave para superar los desafíos del ministerio y muestra que el liderazgo cristiano no se basa en la exaltación personal, sino en el sacrificio y el amor hacia los demás. Otro reto significativo que enfrentó Timoteo fue su propia salud física y emocional. Pablo, consciente de su joven edad y de las dificultades que enfrentaba, le escribe en 1 Timoteo 5:23 que no bebas solo agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Esta recomendación muestra que Timoteo no solo lidiaba con problemas espirituales, sino también con cuestiones personales y de salud que hacían su labor aún más desafiante. En este contexto, la humanidad de Timoteo se hace evidente. A pesar de ser un líder espiritual, él también era vulnerable y necesitaba la gracia de Dios para enfrentar las dificultades de la vida. Los retos de Timoteo, aunque desafiantes, fueron también la plataforma sobre la que su carácter se forjó. En cada dificultad,
Él aprendió a depender más de Dios y a mantener su enfoque en la misión de predicar el Evangelio. La paciencia y la perseverancia fueron cualidades que Timoteo desarrolló a lo largo de su ministerio, y su vida es un ejemplo de cómo los desafíos, lejos de ser obstáculos, pueden ser oportunidades para crecer y profundizar nuestra fe. A medida que el ministerio de Timoteo continuaba, las palabras de Pablo seguían siendo una fuente de aliento y guía. Pablo sabía que el camino de Timoteo no sería fácil, pero también sabía que su fidelidad a Dios lo sostendría. La vida de Timoteo nos enseña que el ministerio cristiano, aunque lleno de retos, está marcado por la gracia de Dios, que capacita a los líderes para perseverar y seguir adelante, confiando en que Él está con ellos en cada paso. En la siguiente página, veremos cómo el legado de Timoteo perdura más allá de su tiempo, y cómo su ministerio impactó a la iglesia primitiva, dejando una huella indeleble en la historia del cristianismo. El ministerio de Timoteo dejó una marca indeleble en la iglesia primitiva y continúa sirviendo como un modelo de liderazgo cristiano en la actualidad. A lo largo de su vida, Timoteo no solo fue un discípulo leal de Pablo, sino que también desempeñó un papel esencial en la consolidación de las iglesias en varias regiones del Imperio Romano. Su trabajo no solo fue de enseñanza, sino también de pastoral, cuidando las comunidades de creyentes y asegurándose de que permanecieran fieles a la doctrina correcta. En sus cartas, Pablo expresó claramente la importancia del ministerio de Timoteo. En 1 Timoteo 6:20, Pablo lo insta a guardar el depósito de la fe, que es un llamado a proteger la verdad del Evangelio y a enseñar la sana doctrina a las generaciones futuras. La responsabilidad que Timoteo asumió no era fácil, pero él entendió que su labor era crucial para el crecimiento y la permanencia de la iglesia. A través de sus esfuerzos, Timoteo se convirtió en un pilar en las iglesias de Efeso, Filipos y otras regiones, guiando a los creyentes con sabiduría y integridad. Timoteo, aunque joven, entendió que el liderazgo cristiano no se basa en la edad ni en la experiencia, sino en la disposición para servir a Dios y a los demás. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Este versículo refleja el alto estándar que Timoteo debía seguir, y también cómo Pablo confiaba en su capacidad para cumplir con ese llamado. A través de su ejemplo, Timoteo enseñó que el liderazgo en Cristo es un servicio, y que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por la humildad y el sacrificio. En 2 Timoteo 4, 7-8, Pablo escribe sobre su propia vida y ministerio, pero también da una visión de la esperanza y el triunfo que Timoteo y otros líderes fieles en la fe pueden esperar. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Estos versículos no solo son un reflejo de la vida de Pablo, sino que también son un testamento de la vida de Timoteo, quien, aunque enfrentó dificultades, se mantuvo firme en la fe y cumplió con su ministerio. El legado de Timoteo no está en las grandes conquistas humanas, sino en la fidelidad con la que sirvió a Cristo y en cómo su vida reflejó el amor y la perseverancia que el Evangelio demanda. El último recordatorio que Pablo le da a Timoteo en sus cartas es sobre la perseverancia. A pesar de los obstáculos y las dificultades personales, Timoteo debía seguir adelante con la misión, confiando en que Dios lo había llamado y lo había capacitado para el trabajo. En 2 Timoteo 4:2, Pablo le insta a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Estas palabras de Pablo no solo son instrucciones para Timoteo, sino también para todos los cristianos que están comprometidos con el ministerio. La perseverancia en la enseñanza de la palabra y el cuidado de las iglesias es una responsabilidad sagrada. A lo largo de su vida, Timoteo modeló lo que significa ser un discípulo fiel y un líder servidor. Su legado es un recordatorio de que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el reconocimiento o el éxito material, sino por la fidelidad a la llamada de Dios, la dedicación al servicio de los demás y el compromiso con la verdad del Evangelio. La vida de Timoteo continúa inspirando a cristianos en todo el mundo a vivir con integridad, a liderar con humildad y a perseverar en la fe, sin importar las dificultades que puedan enfrentar. La vida, conversión y ministerio de Timoteo nos enseña que, aunque los desafíos son inevitables en el camino cristiano, la fidelidad a Dios siempre será recompensada. Timoteo no solo fue un discípulo de Pablo, sino que se convirtió en un líder crucial para la iglesia primitiva. Su legado vive, no solo en las cartas que Pablo le escribió, sino en la manera en que su vida reflejó el propósito divino para todo creyente, ser un fiel seguidor de Cristo y un mensajero de su salvación. En este último repaso de su vida, nos vemos llamados a seguir el ejemplo de Timoteo, a ser fieles, humildes y decididos en el ministerio que Dios nos ha encomendado y a vivir con la esperanza de que, al igual que él,
Seremos llamados a pelear la buena batalla hasta el final.